Ok. Pues sí, amigo, me estás hablando, ¿qué horas? O sea, ahora sí, buenas tardes. Vamos a dar inicio a la conferencia. Esto es la 16 sesión del Seminario de Pensamiento Crítico, Memoria e Historia. Sí, ya tenemos 16 sesiones. Hemos traído ponentes de muchos lugares y hemos introducido temáticas que son siempre temáticas que tienen que ver con la historia y sobre todo con partes que difícilmente se pueden dar como clases, ¿no? En esta ocasión la temática que elegimos para el 16 es la dialéctica entre las revoluciones y las contrarrevoluciones. Es decir, hemos visto históricamente que las revoluciones siempre tienen el impulso como del cambio y las contrarrevoluciones son siempre la reacción que las clases anteriores tienen frente al proceso revolucionario. Entonces eso se va a presentar en múltiples ocasiones. Se va a presentar en la Revolución Francesa con la rebelión de la Vendée, ¿no? Se va a presentar posteriormente en 1848 con la acción de Cavaignac aplastando la insurrección de junio de 48. Desde luego la Comuna de París va a tener esa situación y la oleada entre 17 y 23 pues también tiene un proceso muy complejo de contrarrevolución, proceso que incluso más o menos continúa hasta nuestros días. Entonces trajimos a dos excelentes ponentes, a la doctora María Eugenia Báez Villaseñor Moreno. Estela, perdón, es que aquí dice María Estela Báez Villaseñor Moreno, ¿ok? Ella es de la Universidad Autónoma Metropolitana, es doctora en Humanidades e Historia por la UAM, profesor e investigador titular C de tiempo completo en el Departamento de Filosofía, en dicha universidad, especialista en América del Norte. Ha impartido cursos de Historia de América del Norte, tanto de Estados Unidos como de Canadá, muy bien, y la Historia de Europa en diversas instituciones de educación superior, tanto para la licenciatura como para posgrado. Cuenta con varias publicaciones respecto tanto a libros de autor, entre los que cuenta Tierra sin Ley, La colonización de Oeste de Estados Unidos, Bosques, Castores, Señores, Fundación y Desarrollo de Nueva España y Bajo el asedio del maligno, la persecución de la brujería, en Salem, Massachusetts, a finales del siglo XVII, como artículos y capítulos del libro. Ella también ha colaborado en la coordinación de obras colectivas, cuenta con el perfil deseable del PRODEP, eso seguramente no saben ustedes qué es, pero lo que pasa es que el PRODEP es una institución que otorga perfil deseable, viene la Secretaría de Educación Superior de la SED y es miembro del SNI entre 2024 y 2028. Le vamos a ceder a ella la palabra con 20 minutos más o menos, a ver si se puede, y posteriormente va el doctor Israel San Martín. Muchísimas gracias. Hola, buenos días, gracias por la invitación. Como comentó el doctor Alonso, este es un excelente momento para reflexionar sobre lo que son las revoluciones y las contrarrevoluciones. Yo por azares del destino me dedico básicamente a lo que es América del Norte, entonces la revolución que conozco más de cerca es por supuesto la que desemboca en la independencia de Estados Unidos, que es unos años antes que la propia Revolución Francesa. En el caso de la Revolución de Independencia de Estados Unidos, que lleva a la creación de Estados Unidos como un país independiente, vamos a tener un caso muy especial porque no va a tener, como es en Europa, el enfrentamiento tan claro con lo que son los grupos reaccionarios que finalmente van a formar estos movimientos conservadores que es lo que nos convoca el día de hoy en cuanto a lo que son revoluciones y contrarrevoluciones. En el caso de Estados Unidos vamos a tener un proceso muchísimo más fluido en el cual se va a prescindir ya de la monarquía y se va a crear un gobierno que efectivamente
efectivamente toma una serie de elementos de lo que es Inglaterra, por ejemplo el sistema parlamentario, que en América del Norte se convierte en un parlamento, en un congreso con una cámara alta y una cámara baja, siguiendo por supuesto el ejemplo de lo que es el parlamento de Inglaterra, pero no vamos a encontrar esos elementos que finalmente van a formar una oposición y una reacción conservadora que de alguna manera obstaculice la consolidación de esta nueva propuesta de gobierno y de división de poderes, que es muy importante. En el caso de Canadá, que también es muy interesante, va a tardar muchísimo, de hecho Canadá no consolida una independencia, pero sí toma también elementos de lo que es Inglaterra en la organización de su gobierno, con una cámara alta y una cámara baja y un gobernador general que toma las funciones del monarca si es que estuviera en tierra canadiense. Eso sería en cuanto a América del Norte. En el caso de Europa, poco después del proceso de independencia de Estados Unidos, vamos a tener lo que es la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, como ustedes saben, no se origina a partir de lo que es un movimiento de masas. Finalmente el tercer estado es el que toma la voz cantante en este proceso. Ustedes por supuesto ya lo habrán estudiado en varias de sus clases, y lo que se quería originalmente era tomar el ejemplo de Inglaterra. Finalmente parte de los ilustrados encabezados por ejemplo por Voltaire eran grandes admiradores de lo que era el sistema inglés, porque Inglaterra había pasado por dos procesos el siglo previo al siglo XVII de ajuste a lo que es la monarquía. Nunca hubo, y esto es muy importante recordarlo, una monarquía absoluta en Inglaterra. De hecho, en lo que es la rebelión puritana, que tiene lugar entre 1645 y 1649, se había llegado a ejecutar al monarca. El movimiento parlamentario encabezado por Oliverio Cromwell va a tener una guerra en la cual se van a enfrentar las fuerzas parlamentarias con las fuerzas realistas, van a triunfar los parlamentarios, y esto lleva a la decapitación del monarca. Esto es muy importante. Durante 11 largos años Inglaterra va a prescindir de la figura monárquica encabezando su gobierno. No va a haber un rey. Esto es entre 1649 y 1660. Finalmente la dictadura de Cromwell desemboca efectivamente en lo que se llama protectorado, pero no va a ser exitosa, y esto hay que recordarlo porque nos va a dar muchísimas pautas a lo que van a ser los procesos del siglo XIX en lo que es Inglaterra y el resto de Europa. ¿Qué ocurre al término de estos 11 años? Muere Oliverio Cromwell, hace un último esfuerzo ya como Lord Protector de dejarle dicho cargo a su hijo, Richard Cromwell, y fracasa. Los grandes grupos de poder en Inglaterra van a abogar, y esto hay que recordarlo, porque regrese la monarquía, y tiene lugar el proceso de restauración monárquica en 1660 bajo la figura de lo que es Carlos II. Este monarca va a tener un gobierno sumamente eficiente, va a estar al frente de Inglaterra durante largos 28 años, de 1660 a 1888. Sin embargo, aquí tenemos un nuevo problema: no deja herederos legítimos. A su muerte vamos a tener la Revolución Gloriosa, en la cual va a perder la corona su hermano Jacobo II, pero no se va a optar por la ejecución del monarca, ni por instaurar un régimen dictatorial en la cual no tengamos la cabeza monárquica. Lo que se hace en Inglaterra es que se ofrece el trono a su yerno, que es Guillermo de Orange, casado con su hija María, y estos aceptan el trono. Hay un ajuste a la monarquía. Jacobo II parte al exilio en Francia, y al frente de Inglaterra van a quedar Guillermo y María. Estos nuevos monarcas, unos monarcas auténticamente improvisados por las fuerzas parlamentarias, van a firmar la llamada Carta de Derechos. Esta Carta de Derechos es el ajuste final a la monarquía en Inglaterra. Esta Carta de Derechos establece que los monarcas no tienen la menor posibilidad de optar por un régimen absolutista. Se establece que no pueden interferir con la libertad de expresión por parte de los miembros del Parlamento, de que no van a poder contar con un ejército personal en tiempos de paz, y de que cualquier tipo de
impuestos que quieran establecer tienen que contar con el visto bueno del Parlamento. Asimismo, se establece poco después la carta, un ajuste final que se indica que ningún católico puede ocupar el trono de Inglaterra. ¿Por qué hago este preámbulo respecto a Inglaterra para pasar después al caso francés? Porque ese era el modelo que querían tomar en Francia cuando comienzan los disturbios. Cuando fracasan todos los intentos fiscales para solucionar los problemas y que finalmente esto deriva en la toma de la Bastilla, había tenido lugar lo que se conoce como el juramento del juego de pelota. ¿Cuál era el juramento del juego de pelota? Lo que el juramento del juego de pelota buscaba era precisamente una monarquía institucional parlamentaria de acuerdo al modelo británico. Ese es el juramento del juego de pelota. Pero ¿qué ocurre? Cuando tiene lugar un proceso revolucionario, muchas veces va a dar lugar a lo que se conoce históricamente como el efecto de péndulo. ¿Qué quiere decir esto? Que se empieza con una propuesta, esa propuesta se radicaliza, llega un momento muy alto de radicalización, que en el caso de la Revolución Francesa lo vamos a encontrar durante la etapa republicana, en donde se busca desmantelar completamente el sistema previo, incluso cambiando el calendario. Ustedes recordarán el calendario republicano, que buscaba borrar todas las huellas del antiguo régimen, incluso el nombre de los meses, y se optaba por lluvioso, brumario, etcétera, etcétera, y se buscaba un sistema completamente nuevo. Ese es el momento de mayor radicalización de la Revolución Francesa, pero no se logra mantener, y poco a poco viene un movimiento de regreso, de retroceso, hasta llegar finalmente al Imperio Napoleónico. Pero lo que debemos recordar en este caso es que finalmente el modelo que buscaban los franceses era precisamente una monarquía constitucional parlamentaria. ¿Qué implica una monarquía constitucional parlamentaria? Muchísimas cosas. Primero que nada, se conserva la figura de los monarcas, ¿sí? Recuerden que todavía en 1905, cuando Noruega se separa de Suecia, se opta por tener una monarquía. En 1820, cuando los belgas van a comenzar su proceso de independencia de los Países Bajos, ¿qué hacen? Se opta por una monarquía. Entonces, en el concierto europeo, el modelo a seguir era la monarquía, y son pocos los que van a buscar un camino diferente al contar con una familia real al frente del gobierno, ¿sí? Ese sería el primer punto. Se busca entonces una monarquía parlamentaria. ¿Qué implica un parlamento? Los parlamentos generalmente van a tener dos cámaras, la cámara alta y una cámara baja. Ese modelo se va a replicar después en otros gobiernos mediante lo que son los congresos, como el que tenemos aquí en México. En el caso de Estados Unidos se crea una cámara alta, la Cámara de los Senadores, una baja, la Cámara de los Diputados. En el caso de Canadá, que yo comentaba hace rato, también se va a crear una cámara alta y una cámara baja a la usanza de Inglaterra. En el caso de Francia, nuevamente se va a tratar de tomar este modelo. ¿Para qué? Para contar con una cámara alta, que va a tener una serie de requisitos, generalmente una aristocracia de sangre y territorial, y una cámara baja que van a ser representantes del pueblo, ¿sí? Entonces, en eso consistía el Parlamento, que también buscaba reproducir en su primera etapa la Revolución Francesa. Y finalmente, la Constitución. ¿Qué es una Constitución? ¿Sí? Una Constitución es muy importante, porque finalmente el objetivo principal de una Constitución es limitar poderes, antes incluso que garantizar derechos. Una Constitución tiene el objetivo, en este modelo de lo que es una monarquía constitucional parlamentaria, lo que busca precisamente es fijar no solamente hasta dónde llegan los derechos de los monarcas y cuál es su acción real dentro de este panorama que estamos delineando a principios del siglo XIX, y ya en segunda instancia es la adjudicación de los derechos. Fíjense bien, la Constitución es un fruto del liberalismo, ¿sí? El liberalismo, por supuesto, surge con la Ilustración, y el liberalismo lo que pone en jaque es el antiguo régimen. ¿Por qué entra en jaque el antiguo régimen, que finalmente es una de las causas de la Revolución Francesa? Si ustedes se fijan, el antiguo régimen estaba sustentado en el pacto monárquico que tiene lugar a finales de la Edad Media. En este pacto, los perdedores habían sido los nobles. ¿Por qué? Porque con la consolidación de las monarquías nacionales había tenido lugar un acuerdo tácito entre lo que es la monarquía, que están consolidándose los monarcas en Europa en este momento como monarquías nacionales, y la clase social emergente que los lleva al poder. ¿Cuál es esa clase social? La burguesía. Los que quedan al margen de este pacto son los nobles. ¿Por qué? Porque la nobleza es la principal perjudicada por el proceso de consolidación de las monarquías nacionales. Al tener lugar este proceso,
¿Cómo voy ya? Sí. ¿Cómo voy? Bien, tienes todavía tiempo, serían unos 10 minutos. Todavía, perfecto, voy a. En la Baja Edad Media, cuando tiene lugar este pacto entre lo que es la burguesía, como esta clase emergente y poderosa, que lo que busca es ya no pagar tributos y alcabalas a los antiguos señores feudales, ellos los que quieren es un solo monarca y hacer el tránsito de participar dentro de los antiguos feudos a convertirse en súbditos de una monarquía nacional. Los que querían al margen, como yo les decía, es la nobleza. La nobleza ante este proceso que es devastador para ellos, que es la consolidación de las monarquías nacionales, va a tener dos opciones. O parte de ellas se va a organizar en torno al nuevo monarca para formar la corte y ser además administradores de estos nuevos reinos, que son el origen de España, de Francia, etcétera, etcétera, o tienen la otra opción, seguir administrando sus tierras, pero ya no son suyas, las van a administrar a nombre del monarca y el monarca tiene la última palabra sobre esas tierras. Se van a convertir en una nobleza terrateniente, pero recuerden, siempre a nombre del monarca, ¿sí? ¿Qué ocurre? Ese pacto, que es el antiguo régimen, se va erosionando y ese monarca que estaba tan abierto a escuchar a la burguesía y a las clases emergentes, repentinamente, a lo largo de varios siglos, se va acercando cada vez más y más y más a la antigua nobleza de sangre. Para el momento de la Revolución Francesa, esa nobleza ha recuperado muchísimos poderes, muchísimas prebendas, y finalmente la que está cargando con todo el costo fiscal y toda lo que es la administración del reino es, por supuesto, la burguesía. Eso es lo que explica por qué el tercer estado está tan disgustado por la forma en que se está votando a principios de en los años previos especialmente a la Revolución Francesa, porque el tercer estado es el que está cargando con todo este peso fiscal y económico. Por otro lado tenemos también, por supuesto, en el caso de Francia, la presencia muy fuerte de la Iglesia también está dividida en lo que es el alto clero y el bajo clero. El bajo clero es muy cercano, por supuesto, al pueblo, son los párrocos que se encuentran en las parroquias que administran los sacramentos para la población en general, pero el alto clero también se enriqueció enormemente y cuenta con muchísimas riquezas que son objeto de enormes críticas. Cuando venga la Constitución Civil del Clero ante el proceso de Revolución Francesa, pues por supuesto que la gente va a estar encantada que le quiten al alto clero sus riquezas. Lo que ya no va a estar tan contenta es cuando esta legislación atente contra los derechos de los párrocos locales y contra los conventos y monasterios que ofrecían una serie de servicios al pueblo, y entonces sí habrá una reacción incluso por parte del pueblo para defender a lo que son las parroquias locales. Ya para ir cerrando, ¿qué ocurre ya después de lo que es del Imperio Napoleónico? Pues vamos a tener al Congreso de Viena como principal proceso de restauración y de recuperar los valores previos a lo que es la Revolución Francesa, el intento de rescatar y volver a imponer lo que es el antiguo régimen. El Congreso de Viena, que como ustedes saben se inicia incluso antes de la derrota final de Napoleón, va a tener tres líneas de acción, va a tener tres vectores claves. Uno, por supuesto, es la restauración de las monarquías de sangre, que es lo que podemos ver en diversos reinos, entre ellos, por ejemplo, Francia con Luis XVIII, España con Fernando VII, número uno. Número dos, lo que es el equilibrio. Se establece en el Congreso de Viena de que lo que es deseable para el buen funcionamiento de Europa en este segundo aire del antiguo régimen es el equilibrio entre los diferentes poderes que han derrotado a Napoleón, entre ellos Francia va a negociar muy bien durante el Congreso de Viena, con Talleyrand al frente, y entonces va a lograr que no sea tan perjudicada. En el caso de Inglaterra lo que busca, por ejemplo, es simplemente normalidad. Inglaterra ya no aspira a territorios dentro de lo que es el continente europeo, lo que es tierras continentales, pero sí busca la normalidad, sobre todo en lo que es el comercio en las aguas del Mediterráneo, y no solo eso, busca Inglaterra que se respeten los procesos de independencia que están teniendo lugar en América Latina, incluyendo México. ¿Por qué? Porque Inglaterra sea de los primeros países en establecer acuerdos comerciales, por ejemplo, con Argentina, con Uruguay, etcétera, etcétera, y eso hace que Inglaterra busque, más que nada,
además del equilibrio al interior de Europa que brinde cierta estabilidad, es esa posibilidad de expandir sus fronteras mediante el comercio marítimo. Y el último vector del Congreso de Viena, que es sumamente importante, es la intervención. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquiera de las potencias que estén involucradas en lo que es las negociaciones del Congreso de Viena tiene derecho a intervenir si alguna otra potencia rompe el equilibrio. Esto que se conoce como sistema vienés va a dar cierta estabilidad a Europa por algunas décadas hasta ser finalmente roto por Rusia, en lo que desembocará en lo que se conoce como la guerra de Crimea, en la cual se verán las otras potencias europeas precisamente obligadas a intervenir para evitar el expansionismo ruso sobre lo que es el Imperio Otomano, buscando esa salida al mar que Rusia anhelaba desde la época de Pedro el Grande. ¿Alguna? ¿Hasta ahí? ¿Le dejo? Para abrir puerta a las preguntas. Perfecto. ¿Perdón? Te quedan 5 minutos, pero si ya... Bueno, podemos dejarlo ahí para que... Bueno, simplemente para cerrar, entonces recordemos la trascendencia de Inglaterra en cuanto a este modelo constitucional parlamentario, que es el que deseaba emular Francia en la primera etapa de su revolución. Como yo les comentaba, este modelo se va a pervivir a lo largo de los años, tanto lo que es el Parlamento y la Constitución como un elemento clave para explicar la organización posterior de las naciones europeas y de lo que es también de los procesos latinoamericanos que tomarán básicamente el modelo republicano, aunque se ensayarán imperios, por ejemplo, en el caso de Brasil y en el caso de México. Y también recordemos que la Constitución, el objetivo principal es fijar límites antes incluso que garantizar derechos. Y me faltaba comentar algo importantísimo de las constituciones. Muchas veces cuando hablamos de liberalismo, la gente tiene la idea de que uno de los valores del liberalismo es la igualdad, pero esta igualdad, que efectivamente es un valor intrínseco de la doctrina liberal, tiene que tener apellido. El liberalismo no busca una igualdad económica ni busca una igualdad social. Lo que garantiza el liberalismo como doctrina es la igualdad ante la ley. ¿Dónde se refleja dicha igualdad ante la ley? Por supuesto, en la Constitución. La Constitución, su compromiso es garantizarle a los ciudadanos una igualdad ante la ley, ¿sí? No igualdad económica, no igualdad social, porque eso entraría dentro de otro terreno lejano a los valores doctrinarios de lo que es el liberalismo, y el liberalismo va a sustentar a la par este modelo parlamentario constitucional que va a estar, que va a ser el modelo que se va a tratar de echar a andar a lo largo de los diferentes procesos del siglo XIX, y que lo vamos a encontrar en la Revolución, y va a ser sumamente atacado en los procesos reaccionarios del siglo XIX. Muchísimas gracias. Agradecemos a la doctora, ¿no? Y ahorita ya estaremos comentando en unos minutos. Vamos a presentar ahorita al... ¿Te sacó? Por la Universidad de Santiago de Compostela. Está adscrito al Departamento de Historia Medieval, pero el trabajo que él ha realizado, por ejemplo, la tesis de doctorado, es, por ejemplo, sobre el fin de la historia. Entonces trabaja tanto medieval como universal, moderno y contemporánea, ¿no? Bueno, yo me aprecio haberlo conocido allá. Es una persona muy aguda, muy inteligente, y lo hemos invitado para la mesa esta de la Revolución Francesa, ¿no? Ahí pues cabe el comercial, está pronto a salir un libro de nosotros que va a editar la Universidad de Coruña. Y bueno, le dejo la palabra a Israel. Adelante, Israel. Dime que va. ¿Listo, Israel? ¿Puedes comenzar? A ver, Hola. Hola. ¿Sí me escuchan? Vale, y me escucháis todos. Entonces, le estaba comentando a Arturo que a las 6:30 tengo una reunión. Si pudiera hablar yo primero. Ya puedes hablar. Comparto la pantalla entonces, porque sí, tengo una breve presentación. Adelante, sí. ¿Me podéis habilitar
la función para presentar la pantalla. Voy. A ver, inténtale. Ya está, ya está, Ahí está. ¿Lo veis? ¿Lo veis bien? Ya se está empezando a proyectar, ya está. Vale. Ahora, a ver si ahora está grande. ¿Mejor? ¿Ya está? ¿Lo veis? Ok, adelante. Héctor, ¿lo ves? Claro, ya se está, sí se está compartiendo. ¿Está? Sí. ¿Puedo hablar? ¿Empiezo? Claro. Bueno, pues gracias Héctor, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a Héctor y muchísimas gracias al equipo capitaneado por el profesor Arturo Alonso, y también gracias por aceptar que esté compartiendo con ustedes estas reflexiones que son el núcleo para el 16 seminario de pensamiento crítico, memoria e historia, que lleva por título La dialéctica de las revoluciones y las contrarrevoluciones en la historia. Yo voy a hablar un poco sobre cómo la Revolución Francesa es un vértice indisociable para la vertebración no solo de las diferentes revoluciones que existieron después de 1789, sino también de las contrarrevoluciones. Y cómo en espacios periféricos, como es España, sé que es un poco problemático hablar de que España es una periferia. Lo hemos discutido con el profesor Arturo Alonso, pero pienso que tanto él como yo hemos defendido esta idea en diferentes escritos, incluso que están por venir, ¿no? Y es cierto que es discutible que España pueda ser una periferia, pero entiéndanme que yo voy a defender esa idea, y más en el contexto revolucionario del siglo XIX. Bien, les decía que lo que vamos a ver, lo que yo voy a intentar explicar, es cómo existe una genealogía, quizá sobreinterpretada por mí, entre los procesos contrarrevolucionarios que se producen en el siglo XIX español en la constitución del Estado liberal y la actualidad de la herramienta contrarrevolucionaria que existe en España, que es Vox, ¿no? Que es la actual extrema derecha en este país, ¿no? Entonces voy a tratar de hacer una suerte de reelaboración o lectura de estas ideas de revolución y contrarrevolución para intentar vincular estas ideas. Bueno, como decía, las motivaciones de esta charla vienen, por tanto, sobre la importancia de la Revolución Francesa. Nosotros aquí en España somos un país de matriz francesa en todos los sentidos, no solo desde la monarquía, sino también desde todo el elemento que supuso la Revolución Francesa como tal y todas las formas intelectuales y políticas en las que se virtió en nuestro territorio. Por tanto, ya desde ese momento empezamos a ser una periferia, ¿no? Empezamos a ser una periferia porque nosotros absorbemos todo lo que viene del mundo revolucionario, y para nosotros
la Revolución Francesa es el inicio de la edad contemporánea, de la política moderna, de la derecha, de la izquierda, etc. De alguna forma somos ilustrados franceses, ¿no?, frente a otras ilustraciones como la americana, la ilustración anglo-escocesa, que daría lugar a otras vertientes políticas como el liberalismo inglés y la especial relación existente entre derecha e izquierda continental y la derecha e izquierda de las islas, que traspasó también a Estados Unidos. Por tanto, España en el siglo XIX es una periferia en la que se produce un segundo ensayo de la Revolución Francesa, y eso es importante en el sentido de que muestra una colonización no solo territorial, sino una colonización del poder, una colonización intelectual, una colonización política. El inicio o el vertido de las ideas revolucionarias francesas en España van a ser la llama que incendie también una reacción que será el mundo tradicionalista español, que tanto peso va a tener en el siglo XIX. Por tanto, no va a ser muy diferente España a otros lugares en los que existe esa dialéctica entre lo revolucionario y lo contrarrevolucionario, ¿no? Es como un movimiento de acordeón constante, revolución contra revolución, revolución contra revolución, ¿no? Es precisamente una de las cuestiones que nos reúne hoy aquí. Después, cómo esas contrarrevoluciones y revoluciones se recepcionan y se resignifican es otra cuestión, ¿no? Podríamos hacer aquí un debate sobre las diferentes interpretaciones sobre la Revolución Francesa, pero en los diferentes estratos, ¿no?, ya desde el propio momento, el 18, el 19, el 20, el 21, etc., ¿no?, las diferentes interpretaciones revolucionarias, contrarrevolucionarias, las conexiones con la Revolución Rusa, las conexiones con lo que queramos, ¿no? Como decía entonces, el motivo de esta pequeña charla es intentar mostrar, intentar alumbrar esa suerte genealógica contrarrevolucionaria española. Bien, me voy a fijar este guión para ir viendo todo lo que he intentado condensar en mi comunicación. Primero vamos a ver algunos conceptos, después vamos a ver la cuestión de la revolución y la contrarrevolución. Visitaremos muy brevemente el Estado liberal español para ver ahí cómo surgen los afrancesados y cómo frente a esos afrancesados van a enfrentarse los tradicionalistas. Vamos a poner cómo eso ha tenido un reflejo en la cultura popular, específicamente en una serie de televisión, y después trataremos de trasladarnos al siglo XXI y ver cómo esa herramienta, estos partidos herramienta, ¿no? Vox no es un partido político al uso, es un partido herramienta, un partido que sirve para mucho más que para ser una maquinaria electoral. Tiene algunos vínculos o puede estar de alguna forma relacionada con toda esta cuestión contrarrevolucionaria. Y por último, unas conclusiones. Bueno, en cuanto a los conceptos, aquí tenemos la importancia de los contextos, pero sobre todo para mí es muy importante la cuestión de la sobreinterpretación de Eco, ¿no? Como muchas veces, muchas de las cuestiones que están aquí, si no yo mismo lo que digo, son sobreinterpretaciones sobre la realidad, y eso muchas veces creo que es mejor dejarlo claro, ¿no? Como decíamos antes, diferentes autores han sido importantes para ese proceso contrarrevolucionario, ¿no? Edmund Burke, Maistre, como dos autores fundamentales.
Tocqueville, después el libro de François Furet sobre el pasado de una ilusión, ¿no? Que mostraba una crítica a la Revolución Francesa. Se hablaba en aquellos años 90 que le habían pagado 40 millones de pesetas por escribir este libro. Bueno, 40 millones de pesetas en euros son dólares, serían 200.000 dólares más o menos. Después también hay diferentes revoluciones y contrarrevoluciones, no solo en el 19, sino que también en el siglo XX con la Revolución Rusa, en la Revolución del 68, que dan todas revoluciones y contrarrevoluciones siempre, ¿no? Si estudiamos el 68, no podemos dejar de estudiar el anti-68, ¿no? El anti-68 fue muy importante, figuras como Raymond Aron, ¿no? Y por último también los últimos vestigios de todas estas ideas en el partido Vox, como ven, ya se están estudiando en España, su relación, por ejemplo, con el Yunque, ¿no? Que es una secta católica de origen mexicano, creo, y la relación que establece Vox con la historia, en un libro que han expuesto algunos autores muy lejos del medievalismo, etc. Bien, además de todo esto, lo que está en juego en este siglo XIX, o estos inicios revolucionarios, o en el cambio que supone la revolución respecto al antiguo régimen, es el planteamiento, la puesta en juego definitiva de las ideas de libertad e igualdad, ¿no? El triunfo de las ideas ilustradas, el triunfo de la revolución, es el triunfo de estas dos ideas, ¿no? Que van a ser vertebrales en lo que es el futuro político, el futuro intelectual, el futuro de los estados, nación, en la edad contemporánea. Recordemos que si ponemos el peso en la libertad, con el tiempo tendremos un tipo de organización política, y la igualdad otro tipo, ¿no? La dificultad para conjugarlas va a ser una de las cuestiones más complicadas políticamente, ¿no? Y a la que se ha dedicado la filosofía política de forma permanente hasta el momento actual, ¿no? ¿Qué son las democracias liberales? Sino un resultado de ecuaciones entre la libertad y la igualdad. También en este momento otros conceptos importantes son el concepto de que surge una nueva época de la historia, ¿no? Un cambio en la historia importante, que lleva a que 1789 sea el nacimiento de la edad contemporánea, y frente a esa edad contemporánea se contrapone algo que sería la antítesis, que es el antiguo régimen. ¿Qué pasa? Que ese antiguo régimen se niega a morir y va a estar contrarrevolucionando continuamente a lo largo de esa edad contemporánea. Por supuesto que también tenemos una tensión entre los ilustrados y los no ilustrados, ¿no? Entre los herederos de la Ilustración, los herederos de la separación de poderes, de la separación del Estado y la Iglesia, y los adalides o los defensores de una sociedad basada en los privilegios y en el sometimiento de las masas populares. Bien, pasando ya al segundo punto, la revolución y la contrarrevolución en los contextos, etc. Tenemos que tener claro que en 1789 fue una revolución, pero fue una revolución que rápidamente dio, pese a todo el proceso revolucionario, etc., dio en un imperio, ¿no? El imperio napoleónico, que de alguna forma ejerce de contrapeso, intenta aplacar, es una especie de contrarrevolución inicial a ese proceso revolucionario, ¿no? La Santa Alianza, el mundo contrarrevolucionario que
surge para defender las monarquías absolutas va a ser muy importante para intentar mantener los privilegios de los monarcas, de la monarquía absoluta, de la aristocracia y de la Iglesia. Las revoluciones liberales que vamos a ver en el siglo XIX, en el XX, en el 30, en el 48 está mal, con el 38 es 48, nos van a dejar un panorama político, un panorama de las ideas también mucho más claro, ¿no? Es decir, el siglo XIX es un siglo revolucionario y ahí vamos a tener el liberalismo, el nacionalismo y el socialismo en sus diferentes vertientes. Ya a finales del XIX el marxismo intentará tener más importancia o intentará o tendrá más fortaleza, por lo menos teórica, como nos ha enseñado muchas veces el profesor Arturo Álvarez. Bien, esto en cuanto a las ideas generales que yo quiero situar. Vamos a España. En España, claro, la cuestión es que los franceses, no me voy a meter en la historia porque no tiene ningún interés, los franceses se hacen con el país. José I va a intentar conducir el barco español a la edad contemporánea y hace una especie de constitución donde conserva la monarquía y el catolicismo. ¿De acuerdo? Es inteligente. La carta, el Estatuto de Bayona, la carta otorgada de José I, es muy similar a lo que en España se vende después como la gran constitución inicial del Estado liberal, que es la Constitución del 12 o la PEPA. Esa es una idea negada permanentemente por todos los historiadores, críticos, intelectuales españoles que piensan o que nos hacen pensar que la esencia fundamental del Estado liberal español es esa Constitución del 12. La esencia no es esa, es este Estatuto de Bayona emitido por don José I, que de hecho incluso fue un rey maldito en la historia de España, ¿no? Al no ser español, etc. Bien, contra esta idea francesa, contra esta avalancha francesa, contra esta invasión francesa, hubo una serie de movilización popular española, que muchos la ven como una sublevación nacional, otros la ven como una sublevación a la invasión, ¿no? Depende de dónde queramos poner nuestra perspectiva política. Y va a haber muchos que defienden a los franceses porque son afrancesados. Y va a haber liberales ilustrados que estén en contra de la ocupación francesa. Lo que está por encima de todo es el catolicismo. El catolicismo va a ser algo que va a permanecer en España por tiempo. Porque fijaros, el Renacimiento español no existe sin el cristianismo. La Ilustración española es católica y el Estado liberal español es también católico. Los grandes cambios que se produjeron, por tanto, en toda Europa, tienen siempre esa idea católica presente en el caso español. Bien, el Estado liberal español comienza después de que se desalojaron a los franceses y comienza el reinado de Fernando VII, que es el rey hijo de Carlos IV, primer rey español, entre comillas, de la época contemporánea. Fernando VII se va a debatir entre el antiguo régimen y el liberalismo. Se va a debatir entre los tradicionalistas o absolutistas y los liberales, ¿no? El año 20 es una especie de revolución liberal a la que él tiene que acceder. Pero él se va a ver ahí, va a ser un rey transicional, va a ser un rey muy apaleado en los últimos años por la academia, está siendo resucitado ahora por algunos periodistas, escritores de opiniones muy conservadoras, de alguna forma para demostrar que, bueno, es que es el inicio de esa España liberal, etc., ¿no? Pero tenemos de nuevo esas tensiones entre los liberales y los tradicionalistas.
porque es la idea revolucionaria frente a la idea contrarrevolucionaria, no nos olvidemos. El liberalismo en este momento en el Estado español supone engancharse a la idea de la Revolución Francesa, la separación de poderes, la Constitución, la participación popular, etc. Claro, pero aquí tenemos un panorama político muy complejo, ¿no? Tenemos los liberales afrancesados, tenemos el liberalismo como esencia fundamental política, no el liberalismo que tenemos hoy en día, sino el liberalismo como una de las esencias políticas fundamentales frente al antiguo régimen, del que partirán después las dos ramas, derecha e izquierda. Y, por supuesto, el mundo contrarrevolucionario. El mundo contrarrevolucionario sería el absolutismo, que después se denominó carlismo. Y eso se ha intentado asignar únicamente a algo que sucede después de la muerte de Fernando VII, que se llama el carlismo. Ese carlismo que surgiría porque era hermano de Fernando VII y quería gobernar. Olvidémonos de eso. Lo que existe en España desde el primer momento es una parte de la población que quiere tener una permanencia del antiguo régimen, que quiere ser católica, que quiere vivir orgullosa de su forma rural. Incluso muchos hablan de que este carlismo, este tradicionalismo, tiene una suerte de esencia popular. El carlismo como un movimiento popular contra de la Ilustración, etc. Un poco lo mismo que Vox hoy en día, ¿de acuerdo? Insisto en no ser pacatos e intentar de asociar todo este tradicionalismo, todo este contrarrevolucionarismo a una persona concreta. Es lo de menos, este hombre, Carlos, el carlismo, etc. Fijaros, tenemos por tanto el antiguo régimen, tradicismo y carlismo. El carlismo asociado con el absolutismo y con la anti-ilustración. Estas seis ideas funcionan todas juntas. Y por otro lado tenemos el liberalismo, los afrancesados, liberales afrancesados, defensores de los franceses, otros que no van a estar, y de ahí con el tiempo sale el partido, entre comillas, progresista. Vamos a tener, por tanto, en España del XIX, tres gajos políticos al menos. Un gajo político liberal, un gajo político progresista y un gajo político tradicionalista, además de los llamados republicanos, que era el Partido Democrático, era un partido mucho. Bien, el reinado de Fernando VII es un reinado marcado por su triunfo sobre los franceses, por sus vaivenes respecto al antiguo régimen y porque empieza a haber algo que yo creo que está sobredimensionado en la historia de España. Que hay dos cosas para mí sobredimensionadas en la historia de España. Una, que España es donde nace el término liberal y donde nace la guerra de guerrillas. Yo no lo creo, pero hay una serie de guerrilleros, hay una serie de personajes que van a estar en contra tanto de los franceses como de Fernando VII, que son los llamados bandoleros. Y esos bandoleros fueron representados en la cultura popular por uno de ellos, que existió pero está novelizado en una serie de televisión, Curro Jiménez, ¿no? Y cómo se muestra ese siglo XIX en el siglo XX ya, porque es en la transición española, es muy interesante porque muestra un liberal, que es este hombre, Curro Jiménez. Bueno, aquí tengo algunas cuestiones técnicas que no vale la pena, porque son técnicas muy locales de aquí, ¿no? En algunos de los episodios, Curro Jiménez habla de que es preciso matar, la injusticia, el caciquismo, etc. Lucha en contra de los problemas que tiene la sociedad española. Es como una especie de Robin Hood que roba para darle a los pobres. Estos bandoleros, como decía, son liberales que están en contra de los franceses, que ayudan a la monarquía a echar a los franceses y después que la monarquía no los quiere
y luchar también contra la monarquía. Y esta es la complejidad que nos muestra este Estado liberal. Hay un capítulo que se titula El indulto, ¿no? Donde dice: echamos a los franceses y la justicia española ha vuelto a perseguirme, como si no hubiera hecho nada por mi país, ¿no? Y él apoya a los liberales, etc. Por tanto, esta serie muestra la importancia de las ideas liberales, de las ideas emanadas de la Revolución Francesa y las esencias contrarrevolucionarias que van a anidar en parte del pensamiento y de la corte de Fernando VII. Es muy interesante ver cómo Fernando VII en realidad es un títere entre esas dos ideas, ¿no? Pero más allá de la persona, Fernando VII no es importante ni siquiera como tal. Lo importante son las ideas que hacen que el monigote funcione. Esto lo podemos ver, como hemos dicho, a lo largo del tiempo en diferentes contrarrevoluciones y revoluciones. Podríamos poner la del 17, de la que el profesor Arturo Alonso es un especialista grande, el 68, por supuesto, como hemos dicho, el 68 y el anti-68, es un tema apasionante también, cómo se configura este pensamiento anti-68 por parte de la especial relación que se establece entre parte del conservadurismo francés y el estadounidense a nivel de autores, a nivel de revistas, etc. Y quiero pasar todo esto y devolverlo al caso español después de una ruptura importante o de una quiebra del sistema importante o de una crisis económica importante, la gran tercera crisis capitalista, que fue la crisis del año 2007. La crisis del año 2007 no solo fue una crisis económica, también mostró la crisis de la política, ¿no? De los partidos políticos, de la corrupción, etc. Surge un movimiento en España que se llamó el 15M, un movimiento de unidad popular, encabezado por diferentes líderes universitarios, y eso se conformó como Podemos, que era un partido transversal. No se declaraban revolucionarios, pero evidentemente tienen matriz revolucionaria, y estaban envueltos en una nueva jerga política, la ucraniana, donde sustituían la cuestión de la clase por la de casta el pueblo. Por tanto, era un marxismo muy diferente al marxismo que estaba volviendo en Francia, por ejemplo, en los años 2000, donde se volvía a hablar del concepto de clase, etc. Este era una nueva forma de ruptura basada en algunas de las ideas de Laclau y ese libro de la razón populista. Bien, y como contrapunto de Podemos, de esa idea de ruptura de gobiernos de unidad popular, transversales como Podemos y otras nombresías que surgieron en diferentes lugares del país, se empiezan a hacer un proyecto que va en contra de eso, un proyecto contrarrevolucionario, ¿no? Un proyecto que podemos decir que es una herramienta contrarrevolucionaria contra esta idea de intentar voltear todo el sistema. Vox aúna, por tanto, a mi juicio, esto es subjetivo, dos cuestiones importantes: el tradicionalismo y la contrarrevolución. Son dos elementos matrices en esta formación, en esta herramienta política. Bien, ¿qué defiende Vox? Para que vean lo conectado que está con el siglo XIX. Vox es volver al siglo XIX, volver en esas esencias del antiguo régimen, en esas esencias del tradicionalismo, del carlismo, de ese nacionalismo emocional que existe. No, lo mismo digo de los nacionalismos periféricos. Aquí nos vamos a encontrar con que el nacionalismo catalán es muy similar a esto, el nacionalismo vasco desde luego, y el nacionalismo gallego igual. Son los cuatro nacionalismos al menos que podemos ver con las mismas esencias que tienen. Es un hipernacionalismo, es una suerte, como yo digo, de esencialismo español o de otras comunidades
otros países, naciones, como quieran llamarlos. No tenemos problema en las terminologías. ¿Dónde va a ser esencial? La historia, la reconquista, la idea de que los visigodos es la primera España, que Vox va a reconquistar España. Fíjense cómo se plantea el líder con un caballo, la idea de España con la cruz, Covadonga, Pelayo, etc. Las esencias fundamentales de la España decimonónica. Como decía, es una vuelta a un nacionalismo español que podemos encontrar en esencia en el XIX y después proyectado de forma católica en la dictadura de Primo de Rivera y la dictadura de Franco. Es esa vuelta a la emotividad decimonónica, a unas esencias simples y llanas frente a la sofisticación del mundo actual. Este partido, esta herramienta la podemos situar perfectamente dentro de lo que el arco político en la extrema derecha, como otras extremas derechas que existen en Europa, y muy vinculado de nuevo a algo que se resiste a desaparecer en España, que es la importancia del catolicismo. El catolicismo, donde ahí nos encontramos en contra del aborto, en contra del divorcio, con todo el pack moralista, etcétera, y sus relaciones también con el yunque, que han sido muy desatadas aquí. Vox va a nacer primero por la fundación de NAES. Después esto se abandona y ellos hacen su propia fundación, Disenso, donde hacen informes, etc. Y van a estar preparados para las guerras culturales, es decir, para hacer una guerra ideológica en todo, ¿no? En los toros, en todas las cuestiones particulares de España, en el fumar, en todo, ¿no? Vox hoy en día se ha convertido en un partido prácticamente estatista, ¿no? Una suerte de partido, yo creo que prácticamente semifascista, ¿no? Bueno, es importante, por tanto, todos los medios de comunicación intelectuales que tiene detrás, esta televisión, el Toro TV, José Javier Esparza y otros muchos, Javier Horcajo, el director, el señor Ariza, no sé el nombre, van a ser también importantes sostenedores de todo esto, porque en medios alternativos van a tener audiencias, van a hacer programas de televisión, programas culturales, etc. Bien, podemos establecer, por tanto, esa genealogía, tradicionalismo, carlismo, Vox, ¿no? Con todo lo que hemos explicado, podríamos establecer, bueno, un pequeño hilo entre todo ello, porque va a ir siempre en contra, son movimientos contrarrevolucionarios que van a buscar una idea de ruptura con la evolución. Y, en definitiva, la revolución y la contrarrevolución no dejan de ser dos modelos que, lavados, dan con dos ideas políticas, llevan a rupturas, llevan a una sobreideologización, a una sobreinterpretación que da algo que tenemos hoy en España, ¿no? La fractura social. Podemos y Vox son las consecuencias o los sostenedores de esa fractura social que hay en España. Nada más, muchas gracias. Bien, pues les agradecemos porque estaban muy interesantes sus intervenciones. Decía que la doctora, espérenme tantito porque se van a mezclar. Sí, ya vimos que se van a mezclar. Yo antes de hacerlo, yo tengo también los alumnos muchas inquietudes, ¿no? No sé si quieran hacer preguntas, ¿sí? O tengan dudas. A ver, allá, Alan. Yo tengo una pregunta para la doctora sobre los retos, pues a la hora de
abordar, por ejemplo, la Revolución Francesa o la independencia norteamericana desde México, no estando tan lejos metodológicamente? ¿Qué retos hay? Primero que nada, muchas gracias por la invitación para estar aquí. Muchísimas gracias al doctor Alonso que me concedió para participar en este evento de las revoluciones y las contrarrevoluciones. Efectivamente, lo que pasa es que finalmente México va a brevar tanto de la una como de la otra, porque finalmente, aunque México fue una colonia española y buena parte de nuestras instituciones proceden de España, también va a tomar muchísimo de Estados Unidos. Finalmente, el proyecto monárquico en México no consolida, aunque se intentó en 2 ocasiones, tanto con Iturbide como con Maximiliano, y hay muchísima presión por parte de Estados Unidos de que Latinoamérica se organice de acuerdo a lo que es el modelo republicano, y el modelo republicano en América Latina es el que finalmente va a dar algún tipo de pátina de legitimidad entre Estados Unidos, que incluso lo podemos ver en 1823 con la doctrina Monroe, se la pasa descalificando y atacando el antiguo modelo monárquico, y mucha gente tiene esa confusión de que si es monárquico no puede ser ni constitucional ni parlamentario, y no, efectivamente sí puede ser tanto constitucional como parlamentario, y ese era el primer modelo que trató de echar a andar la Revolución Francesa. La Revolución Francesa lo que quería era tomar el modelo británico, no quería ni decapitar a los reyes ni llegar a una república. Eso era un ensayo muy atrevido para las condiciones de Francia, y de hecho, pues por supuesto, como lo vimos ahorita también con la plática del profesor San Martín, pues no era posible. ¿Por qué? Porque había muchas fuerzas vivas que estaban a favor de la contrarrevolución, que eran reaccionarias, y sí decapitaron muchísimos nobles y muchísimos miembros de esta clase aristocrática, pero también muchísimos sobrevivieron. Tenés así que unos años después estamos con una restauración con Luis XVIII y se vuelve a echar a andar todo lo que es la monarquía con la nobleza, etcétera, etcétera. Y luego todavía tenemos otro intento más en Francia con el imperio de Napoleón III, que incluso toma el título de emperador y que surge de las filas de ese supuesto liberalismo y que mediante plebiscitos lo logra. ¿Por qué? Porque finalmente hay mucho miedo a quedarse sin la figura monárquica en Europa. Es lo que yo les decía hace un momento. En el caso de Bélgica, cuando se independiza, va a ofrecer el trono a Leopoldo de Saxo-Coburgo, y se convierte en rey. No existe rey de Bélgica, se convierte en rey de los belgas. No es rey del país, es rey del pueblo, ¿sí? Eso es algo bien importante, ¿no? Finalmente España, después de la República, se restaura nuevamente la monarquía con Alfonso II, el hijo de Isabel II. Recuerden lo que platicaba ahorita el profesor San Martín, que es importantísimo de las guerras carlistas, cuando Fernando VII fracasa en sus primeros 3 matrimonios en tener un hijo varón, y finalmente, un hijo, y luego del 4.º matrimonio tiene 2 hijas. Él busca echar para atrás la ley sálica y imponer nuevamente la ley de 7 partidas para que su hija Isabel quede como heredera. Esto no es reconocido por parte de los grupos de poder que se van a agrupar en torno a Carlos, al infante Don Carlos, y de ahí surgen estas 2 líneas. Todavía hay en estos momentos en España un partido carlista que reconoce un pretendiente carlista al trono. Eso el profesor San Martín lo conoce perfectamente bien. Isabel II es un desastre en la monarquía. Ella renuncia, se trata de ensayar una monarquía con Amadeo de Saboya y su esposa Victoria del Pozo, fracasa. Entramos a la República, fracasa, y traen de regreso al hijo de Isabel II para restablecer la monarquía, Alfonso II, el padre de Alfonso XIII. Entonces, ¿por qué no arrancan fluidamente estos proyectos republicanos? Pues porque no tienen las condiciones, porque hay elementos contrarrevolucionarios, reaccionarios ahí mismo. En el caso de México, también vamos a tener ese problema. Tú preguntabas cómo abordarlo si es tan lejos. Es que es tan lejos pero tan cerca, porque finalmente nuestros modelos institucionales abrevan de uno y de otro. En México se independiza mucho tiempo después que Estados Unidos, y repito, la presencia de Estados Unidos, la fuerza que va desarrollando a lo largo del siglo XIX no es menor, y entonces México no puede negar lo que es la herencia institucional, cultural. Finalmente fuimos tres siglos una colonia, pero al mismo tiempo tampoco puede contrarrestar ese embate estadounidense, que verdaderamente va a ser fortísimo, sobre todo cuando finalmente aparezca ya la frontera entre ambos países. Recordemos que Nueva España no
tenía una frontera directa con las 13 colonias. Esa frontera aparece de forma muy tardía, y la frontera entre España y Estados Unidos, que tiene lugar todavía en los últimos momentos, en los últimos años en que todavía existe la Nueva España, es el Tratado Adams-Salinist de 1819, negociado entre el ministro el secretario de Estado de Estados Unidos, John Quincy Adams, que después es presidente, y el ministro español, Luis de Onís. Todavía es cuando México es una colonia, es 1819, y entonces ahí es donde México ya empieza a tener problemas, porque finalmente ese tratado es una renuncia de España a muchísimos de sus territorios hasta darle la salida al mar a Estados Unidos. Entonces México pues está entre esas dos fuerzas, ¿no? El bagaje y el legado cultural, institucional, político español, pero también esa fuerza arrolladora que va a culminar finalmente con la pérdida territorial de 1847. No sé si te contesté. Sí, Muy bien. Antes de que me ganen, le voy a hacer las preguntas. Bien, yo tengo dos preguntas. Una es para la doctora, ¿cómo se llama? María Estela, y preguntarle sobre el carácter de la revolución del Termidor y la salida del Directorio, ¿no? Porque se ha juzgado, digamos, historiográficamente siempre, que la revolución del Termidor es como el fin, ¿no? El que corta, digamos, ¿cómo se llama? La convención, ¿no? Sí. La convención, esa es una parte. Y la otra parte es esto que, pues, hay un jaloneo ahí entre sí es y no es, que es la aparición primero del 18 Brumario, ¿no? Ajá. Y posteriormente la aparición, aquí mismo se menciona, de Napoleón III. Sí. Hay un concepto que va a acuñar después Marx, que es el bonapartismo. Que es el bonapartismo, digamos, para introducirlos un poco, es en momentos en que hay caos, si no hay, digamos, la gente empieza a clamar como el orden, sobre todo las clases altas, los reaccionarios. Sí. Y entonces claman porque haya un dirigente fuerte, ¿no? Sí. Y Napoleón es lo que va a hacer. Sobre Israel, te quería hacer una pregunta, ¿no? A mí me ha llamado la atención siempre, porque a pesar de que de repente por cuestiones culturales nosotros decimos no somos España, ¿no? O sea, porque es la manera que nosotros tenemos de repente la identidad, ¿no? Pero más allá de la identidad existe un paralelismo increíble entre la historia de México y España en el siglo XIX. Pareciera que prácticamente son las mismas fuerzas y pasa lo mismo, ¿no? En la existencia de una dialéctica de revolución contra revolución, ¿no? En España se logra consolidar, digamos, la monarquía. Acá la suerte es que la monarquía no se logró consolidar. Y entonces me gustaría que platicaras un poco sobre ese paralelismo. Y el otro es un elemento que va a aparecer en el siglo XIX y que tiene que ver con 1848, que es la aparición de la escisión entre conservadores y liberales, que también se va a dar en España, pero sobre todo a partir de un pensador francés que es Benjamin Constant. O sea, Benjamin Constant es una especie de ya no hay que ser tan revolucionarios, hay que hacer las cosas, digamos, de manera más paulatina, y en esos términos, pues, empiezan a tratar de frenar todas las reformas, ¿no? Entonces vamos a darle primero o se la damos a San Martín, porque se tiene que ir. Adelante, Israel. Sí, bueno, exacto, lo que has dicho tú es lo del 48, eso es importantísimo, esa división que has marcado a partir de Constant, ¿no? Me parece fundamental. Después lo otro, lo que dices, sí, yo no conozco estrictamente la historia del 19 en México, solo la conformación del Estado, pero no me atrevo a decir absolutamente nada de lo que no sé. En cuanto a España, no tengo una visión tan negativa de la monarquía como vosotros, porque vamos a ver, lo que permite establecer el régimen liberal en España, más mal que bien, es precisamente los desvelos de los diferentes monarcas, ¿no? Es decir,
el fracaso de la República, la Primera República, no es tanto por las ideas que están en este Partido Demócrata, estudiado por el profesor Ira Roelkes, de aquí, era un profesor de la facultad de aquí de Historia, la única tesis que hay sobre ese partido. Había en muchos ambientes progresistas, muchas afrancesados, en muchas sociedades patrióticas, etcétera, las ideas republicanas estaban, ¿no? Por eso después, en el siglo XX, también existe el triunfo de la República, ¿no? Porque existe en España también un rechazo importante a la monarquía, ¿no? Lo que pasa que España, como otros países europeos, intentan buscar o hacer confluir elementos tradicionales con elementos modernos, y ese experimento dio en algo que se llamó la monarquía constitucional, la monarquía parlamentaria, ¿no? Que se fue desarrollando lentamente. Fernando VII, como digo, ha sido vapuleado. Isabel II, como dice muy bien la profesora, también ha sido muy maltratada por la historiografía, por la política, etcétera, y no digamos ya la díada Alfonso XII, Alfonso XIII, ¿no? Alfonso XIII seguramente muy merecidamente por sus filtreos con el dictador Primo de Rivera. Por tanto, ese paradigma que se desarrolla en España basado en las monarquías o la sucesión monárquica no deja de ser el reflejo de otros intentos muy similares en la Europa continental e incluso en las islas. Para mí, y esto es una cuestión personal, opino que la historiografía, sobre todo en los últimos años, si cogemos la biografía de Emilio Laparra sobre Fernando VII, todo lo que ha hecho Urdiel con Isabel II, y todo lo que ahora se está empezando a hacer de Primo de Rivera, el dictador, etcétera, y los Alfonsos, ¿no? Ha sido demasiado destructiva, ha sido demasiado autodestructiva con la importancia de la monarquía, ¿no? Si estudiamos bien la época de Fernando VII es un hombre, ya sé que se dice que era una persona sin principios, etcétera, pero él tiene que navegar entre dos aguas muy turbias, ¿no? Las de la tradición y las del liberalismo. Pero hay un conjunto de historiadores que incluso consideran que el Estado liberal español empieza con Isabel II, que lo de Fernando VII ni siquiera lo consideran, ¿no? Pienso que hay dos cuestiones en la historia de España que se han considerado más ideológicamente que históricamente, que son la monarquía y el cristianismo, ¿no? La importancia del catolicismo. Y son esencias no muy diferentes a otras en otros países continentales, europeos, etcétera, pero que han sido demasiado volteadas políticamente. Bueno, eso es lo que te puedo contestar, Arturo. Me tengo que ir porque llego 5 minutos tarde a la reunión, me van a matar. Me voy. Gracias por todo. Hasta luego. Te agradecemos. Es que iba a hacerle una pregunta. Lo que quería comentar respecto a lo que había propuesto el profesor San Martín es de que yo tengo conocidos españoles y hay algo muy curioso que se vincula mucho con lo que estamos hablando en esta reunión. Es que, por ejemplo, la figura de Juan Carlos, ¿no? Yo creo que Juan Carlos, básicamente, todos los que estamos aquí, por lo poco que sabemos de él, tenemos una visión sumamente negativa, que si caza elefantes, de que si fue un pésimo esposo, que se acabó en el exilio allá en... ¿dónde está? En Arabia, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero cuando uno habla con personas de mayor edad en España,
Ellos tienen una visión mucho más positiva de la monarquía porque permitió una transición pacífica entre lo que era el franquismo, que era un sistema totalitario con censura, persecución, etcétera, etcétera, a una monarquía liberal parlamentaria. Y precisamente en España no se coronan los reyes, como es el caso también, por ejemplo, de Bélgica. Los reyes juran la Constitución, o sea, los reyes son los primeros que asumen que están bajo un régimen constitucional, incluso que va más allá del poder del propio monarca. Y eso nos lleva también a una reflexión. ¿Por qué sigue habiendo tantas monarquías? Yo ahorita voy aquí a voltearle, si me da permiso el profesor Alonso, después de conversar las preguntas que él me hizo, pues yo les voy a voltear la pregunta a ustedes. ¿Por qué sigue habiendo tantas monarquías en Europa? ¿Por qué los países con un nivel de vida más alto tienen monarquías? A ver, considerando, porque ahora yo voy a voltear las tablas para hacerlos participar, que ustedes miren, ¿por qué se conservan las monarquías? A ver qué nos pueden decir. Pero bueno, respecto a la pregunta del termidor y la segunda era lo de... Sí, el termidor y la otra del bonapartismo, ¿no? Bueno, primero que nada, ¿cuándo acaba la Revolución Francesa? Primero que nada, esa es la primera discusión. ¿Hasta dónde llega el impacto de la Revolución Francesa? Yo digo que con el fracaso del terror, en el momento que comienzan a desaparecer los grandes líderes, como todos sabemos, dos pierden la cabeza en el sentido literal, que son Danton y Robespierre. Robespierre no tenía límites. O sea, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Más, nada más estaba realmente alimentado la guillotina y ya estaban matando al pariente del pariente del pariente. Recuerden que también estaba este proceso en que supuestamente era una purga de todos aquellos que tuvieran pensamientos antirrevolucionarios, y finalmente dos de ellos acaban perdiendo la cabeza en la guillotina, Danton y Robespierre, y el tercer líder importante, que fue Marat, pues murió asesinado, ¿no? Entonces finalmente uno como historiador siempre se pregunta qué tanta trascendencia tienen los personajes en los procesos históricos, pero a veces, y esto vincula las dos preguntas, finalmente a veces sí aparecen líderes que pueden darle un giro importante a los procesos históricos. Yo creo que la desaparición de los tres líderes finalmente abogaba por un nuevo liderazgo que ofreciera algo nuevo al pueblo. También tenemos que reflexionar mucho sobre cuál es la percepción de los movimientos revolucionarios en cuanto a la población, porque un aristócrata, como por ejemplo los que estuvieron involucrados en la Revolución Francesa, porque no es cierto de que todos los aristócratas estaban en contra de la Revolución Francesa. De hecho, recuerden que los colores de la nueva bandera que se sustituye al pendón real de la flor de lis son los colores del duque de Orleans, ¿sí? Entonces no es una revolución que surge realmente de las masas. ¿Por qué? Porque las masas, cuando tienen hambre y cuando están desesperadas, lo que hacen es una azonada, un motín, como el que nos describe Sigüenza y Góngora aquí en el caso de la Lóndiga, en que tienen hambre, tiran las paredes y se llevan el trigo. Eso es una azonada. ¿Qué quiere decir? Que es un movimiento esporádico, inmediato, que no tiene una propuesta de sustitución estructural, que no tiene una propuesta de nueva organización institucional, etc, etc. ¿Por qué? Porque la gente que tiene esas propuestas es la gente que muchas veces proviene de clases medias altas, que tiene el tiempo de pensar bien alimentado y que puede hacer una sugerencia de, y si mejor hacemos esto, pero la gente que tiene hambre lo que quiere simplemente es pan, o sea, eso es un hecho. Entonces las revoluciones tienen que tener esa carga de sustitución estructural, de sustitución institucional, de innovar en terrenos muchas veces desconocidos, como por ejemplo sería el caso de la Revolución Rusa. ¿Pero por qué? Porque finalmente vienen de las clases medias o incluso de las clases medias altas, que tienen acceso a cierta intelectualidad, que de ahí surgen pensadores, no de grupos paupérrimos que, como yo les digo, tienen hambre. Los sin calzones de la Revolución Francesa, pues exactamente, los anculó, aparecen, pero en buena medida son manipulados. Entonces, respondiendo a la primera pregunta que hizo el profesor Alonso, pues yo diría que en el momento que la Revolución Francesa no tiene una fecha de función, sino que se va diluyendo a través de los siguientes movimientos, ¿no? El edicto, la convención, pero que podemos realmente considerar que ya cerró cuando tiene lugar el ascenso de Napoleón, a mi manera de ver. ¿Y por qué? Porque Napoleón ofrece finalmente ese nuevo liderazgo que necesita el país. Otra cosa que a mí me parece muy importante de Napoleón no va a dejar un legado en cuanto a lo que es la expansión territorial, porque Francia en buena medida pierde aquellos lugares que había invadido o que había sometido. Está España, está Portugal, que en el caso de España, pues Fernando VII abdica. En el caso de Portugal, los Braganza se refugian acá en Brasil y luego regresan, dejando a don Pedro al frente de una dinastía brasileña, ¿no? Pero
Pero finalmente el gran legado de Napoleón, ¿cuál es? El orden, el código napoleónico. Este es el gran legado de Napoleón, es lo que lo hace un gran líder, no tanto sus hazañas en campo de batalla, que finalmente, como les digo, no redundan frutos a futuro, sino realmente su liderazgo político y este deseo de establecer un orden. ¿Y en qué consiste el código napoleónico? Pues en ofrecer un código que sea nacional, porque el problema con Francia es que tenía diferentes legislaciones paralelas en distintos sitios del país, y entonces pues era un caos. Y finalmente, ¿cuál es la gran oferta de Napoleón? El orden. Volviendo ahora a Napoleón III, ¿cuál es la gran oferta de Napoleón III? Nuevamente ese orden. Además recuerden que necesitan interlocutores de talla internacional, por ejemplo con la Inglaterra victoriana, con distintos líderes internacionales, y todavía Europa ve en la figura de un monarca ese interlocutor de talla internacional, algo que les da presencia en el escenario de los distintos países y potencias, y todavía ven en el monarca esa figura. Por eso les decía yo el caso de Noruega. Noruega se independiza en 1905 y por un plebiscito deciden ser una monarquía, pudiendo haber optado por ser una república, y es una época ya muy tardía. Entonces no sé si te contesté. Finalmente es porque el bonapartismo busca finalmente ofrecer ese liderazgo, esa voz que permita de alguna manera unificar las distintas voces disonantes dentro de estos proyectos y ofrecer un catalizador de las diferentes demandas a partir de ellos. No siempre tienen éxito, como es el caso de Napoleón III, que pues va a caer en llamas y va a acabar exiliado en Inglaterra, ¿no? Pero en otros casos pues sí buscan finalmente esa unión de las distintas fuerzas mediante un proyecto compartido. No sé si estás de acuerdo. Muchas gracias. Sí, es interesante, ¿no? Porque, digamos, los sans-culottes son como la fuerza, y como la doctora bien afirma, es una fuerza que pues es como amotinante, ¿no? En un primer momento. Ahora, lo interesante es la evolución de esto, porque en realidad los elementos que les dan dirección y cuerpo son el propio tercer estado. Exactamente. O sea, en realidad la radicalización, por ejemplo, ¿cómo se llama? La revolución la da la clase media. Exactamente. Y son los sans-culottes, porque la clase media por sí misma no tiene el número. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Canalizan a la fuerza de los sans-culottes para enfrentarlos. Dicho, la toma de la Bastilla es eso, exactamente. Ahora, lo que es curioso es que a lo largo del tiempo, digamos, las clases bajas y más tarde los trabajadores van a aprender. Sí, un poco lo que sucede en la guerra de castas, ¿no? Que los utilizan en las guerras hasta que los mismos indígenas se vuelven soldados. Y entonces se independizan del mando de los yucatecos, ¿no? Y terminan asumiendo su propia causa. Exactamente. Eso es lo que pasa en la guerra de castas. Lo mismo va a suceder en Europa cuando, digamos, acompañan a la burguesía en 1820, 1830 y luego 1848. 1848 es un elemento muy importante porque es el momento en que se desembarazan de la pequeña burguesía y los obreros ya en ese momento dicen: nosotros somos otra cosa. Sí. Y por lo tanto nosotros tenemos nuestras propias demandas, ¿no? Sí. Es, digamos, icónico porque la revolución del 48 se da un año después de la aparición del manifiesto comunista. Ajá. Es decir, ya esta noción de partido, que la noción de partido no es una noción como la entendemos ahora. O sea, la noción de partido es la causa del pueblo o la causa del proletariado, que es el polo que jala a todos en la defensa del proletariado. Más o menos esa tendencia. Entonces, a partir de 1848, pues es cuando se afirma ya la clase trabajadora, la clase obrera, es una clase autónoma. Exacto. Y entonces, a partir de esa ideología, no viene acompañada de motines, ¿no? Esa es además una discusión del movimiento obrero. No, porque lo que aspiran es la revolución proletaria, que incluso ahí tenemos el concepto de revolución, un cambio estructural. Así es. Exactamente. Así es, porque ya se acuerpan en torno a un programa, ¿no? Y ese programa es el programa socialista, ¿no?
Obviamente, frente a esa dialéctica hay la dialéctica de la contrarrevolución. Y en ese momento aparece pues, la gente de las Tullerías y dice, pues, habían traicionado en 48 porque les habían prometido que les iban a hacer, creo que los talleres nacionales, Sí. algo así. Y entonces, que era una especie como de seguro de desempleo. Es en ese momento en el que se echan para atrás porque pues, ya ganaron, ya le ganaron a los absolutistas, ¿no? Y se olvidan, y entonces incumplen. Y es en ese momento cuando pues, los otros dicen, ¿para qué estamos peleando por ellos? ¿Para qué nos dejamos utilizar por ellos? Si podemos ir nosotros, ¿no? Ese es un poco el asunto. Entonces, ahí es lo que está ocurriendo en el terreno social, es un cambio en las clases sociales. Una reconfiguración. Sí, es decir, anteriormente, que era el tercer estado, pues en realidad eran como artesanos, había profesiones liberales, efectivamente no había una frontera tan clara entre los nobles y los, ¿cómo se llama? Y los nobles recientes, ¿no? Y entonces, dentro de la revolución, claro, o sea, la doctora tiene toda la razón, participan nobles. Incluso intentaron parar el problema, si ustedes recuerdan, con esta junta de notables unos años antes, donde participa este cuate que participó en la revolución norteamericana, ¿no? Lafayette. Entonces tratan de parar, pero pues el problema es que les va a costar los bolsillos, porque es meter el impuesto, y entonces los nobles no pagan impuestos, son nobles, ¿no? Y entonces en ese momento se les viene el asunto de la convocatoria de los estados generales y ahí se viene un desastre, como el antiguo régimen, ¿no? Si ustedes recuerdan un poco cómo está el asunto, ¿no? Creo que ustedes tienen hasta las 11, ¿verdad? Sí, porque ya están a punto, van a pasar otra clase. Perfecto. A ver si... Bueno, a ver, no, pues nada más abonando, y también hay que recordar que en el siglo XIX en otros terrenos, pues la gran lucha, tal vez no sea una revolución como la que entendemos, pero vamos a ver también revoluciones en lo que es el sufragio, que es el caso, por ejemplo, de Inglaterra, que como ya se vacunó contra estas vacunaciones, perdón, contra estas revoluciones, porque tuvo sus propios procesos de ajuste de la monarquía en el siglo XVII, pues está espantada Inglaterra de todo lo que estaba ocurriendo en el continente, y se vuelve un lugar, por ejemplo, de refugio, por ejemplo, para Napoleón III, y siempre están abogando porque se reconozca la nobleza de las monarquías de sangre. Recuerden que la reina Victoria es sobrina de Leopoldo de los belgas, etcétera, etcétera. Pero finalmente lo que vamos a ver, la transición del caso de Inglaterra, que ya no enfrenta un proceso revolucionario como los que acabamos de hablar, por ejemplo en el caso de Francia, etcétera, etcétera, va a ser precisamente la expansión de la base del sufragio, es por lo que van a luchar los grupos digamos, más empapados de estas ideas revolucionarias, y por supuesto van a ver eso y lo que es en el terreno del cartismo, el socialismo, etcétera, etcétera, que como lo planteaba el profesor Alonso, pues es otra forma de revolución, porque finalmente plantea una reorganización incluso de las formas productivas, incluso de la redistribución de lo que es la riqueza, ¿no? Entonces, en ese sentido, son ideas revolucionarias que a lo mejor no van a resultar en un proceso armado, lo que sí van a tener un impacto directo en la creación de estas propuestas de transformación. La pregunta que yo les decía, ¿por qué sigue habiendo monarquías? ¿Por qué España es una monarquía? A ver, alguien que se anime en los minutitos que nos quedan. A ver. Uno es que había un atraso económico que se estaba en décadas posteriores al siglo XV, y otra era porque no se había consolidado una base política para la nación española y su transición fue muy lenta. En el caso de España sí lo podemos vincular mucho al hecho de cómo arregló las cosas Franco antes de fallecer, ¿no? Por acá había otra propuesta. Bueno, tengo entendido que en algunos países sirve para mantener la unidad nacional. Exactamente. Porque hay como varios partidos de varias ideologías, pero siempre va a haber como esa figura simbólica. Esa es la gran oferta de las monarquías, ¿no? Uno tiene la idea de que son muy caras porque salen con la corona y el carruaje y eso. No es cierto, son muy baratas porque dan muchísimo dinero en términos de turismo y de eventos y de patrocinio a las caridades, número uno. Número dos, son suprapartidistas. Entonces ofrecen una estabilidad a partir de la monarquía hereditaria que va más allá de qué partido esté en el poder. La reina Isabel II se veía obligada a recibir a cualquier primer ministro, sea esta del partido conservador liberal o
laborista, ¿no? Se aguanta. Número 3, son depositarios de riquezas nacionales como galerías, museos, cuadros, fincas, etc., palacios, que dan muchísimo dinero a nivel turístico y no se las pueden robar porque se las heredan al hijo. Como acaba de pasar con Carlos III, que heredó muchísimo de la madre, pero pues él se lo tiene que heredar, no se lo pueden llevar, no es año de Hidalgo, ya quiere ver qué me llevo, ¿no? A ver qué cuadro me paso a la sala de mi casa, ¿no? Sino que son depositarios de esa riqueza nacional. Y lo que tú decías, la unidad, ¿no? Incluso cuando Inglaterra bueno, así que el Reino Unido pasa de ser un imperio a ser una mancomunidad, finalmente en los países que fueron parte de esa mancomunidad, las monedas tienen la figura del monarca, y por el caso de Canadá, pues tienen al gobernador general que hace las funciones del monarca si viviera en ese territorio, ¿no? Entonces, finalmente, pues sí les dan un sentido de unión. Véanlo en las guerras mundiales, como Inglaterra siempre aparece hasta que lo tiene representado como este león que llama a sus cachorros para que lo apoyen en las contiendas mundiales, tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial, incluso Libia, etcétera, etcétera, que todavía forman parte de esta organización, y entonces pues dan unidad a nivel internacional, ¿no? Y un proyecto compartido. Entonces, pues eso explica cómo incluso Noruega, Dinamarca, Suiza, que tienen una altísimo, no calidad, pero sí nivel de vida, recuerden que son conceptos distintos, pues siguen optando por la monarquía hereditaria, ¿no? Muchísimas gracias, porque ya estamos cerrando. Ojalá que hayan disfrutado de esto. Vamos a hacer el cierre. Estamos cerrando la mesa de la Revolución Francesa, esta y la Contrarrevolución, el 16º Seminario de Pensamiento Crítico, Memoria e Historia, que organizamos a partir de 2 instancias, que es perfil académico, se llama el grupo, y el otro es el PIB México Siglo XX, Cultura, Estado Nacional y Sociedad Industrial Mexicana. Le agradecemos a la doctora, y bueno, pues ya nos despedimos también de Israel San Martín. Muchas gracias por su Muchas gracias.